a su oficina. Gracias, como siempre, por atendernos. No, muy contento de estar aquí nuevamente en Recap Blue y muy orgulloso de ver los micrófonos de Blue en mi mesa de juntas. Ha pasado más de un mes desde que usted tomó la decisión de sumarse a la campaña de Paloma Valencia, a todo ese grupo que estaba compuesto por la Gran Consulta por Colombia. ¿Cómo ha sido este tiempo de Juan Daniel Oviedo, ya no en campaña por la presidencia, pero sí por la vicepresidencia de Colombia? Para mí ha sido un proceso de aprendizaje muy fuerte, muy importante, porque contrario a lo que yo siempre veía llamémoslo así, en el Oviedo de antes, contrario a hacer una derrota, lo que pasó el 8 de marzo, pues porque técnicamente no cumplí mi objetivo. Mi función objetivo era ganar la consulta. Pude entender rápidamente que aquí había una ganancia, ¿sí? Y que yo no quería, y ahí fue donde también incidió mi psicóloga, y es, yo no quiero caer en el problema en el que cae mucha gente, de fracasar al triunfar. Si aquí hubo una ganancia, este mes larguito ha sido un proceso de aprendizaje de cómo no fracasar al triunfar, ¿sí? Todos tenemos la propensión a eso, y por ejemplo, lo siento muy de cerca, para mí, con Gustavo Petro. Para mí él es un ejemplo de fracasar al triunfar. ¿Por qué? Porque él perfectamente, con ese triunfo que tuvo en 2022, que dejó sorprendido a toda Colombia de que por fin la izquierda está en el poder, pudo haber sido una izquierda resolutiva, incluyente, ejecutiva, alegre, pero se dedicó como a decir, no, me incomodan tantas reglas, ¿sí? Yo me acuerdo que él llegó y es, ay, me incomoda tanto uribistas en lo técnico, ¿sí? Porque los funcionarios de carrera, muchos se habían incorporado en el momento en el que el presidente Uribe era periodista. Se dedicó a sentirse incómodo y a no hacer cosas que verdaderamente resolvieran. Entonces, para mí ha sido un mes largo de aprender a no fracasar al triunfar y cómo poder utilizar este logro de tener 1.255.000 personas que confiaron, yo creo que a primera vista, por mí, porque lo comentábamos antes de iniciar esta entrevista. 3 semanas antes del 8 de marzo, nadie daba un peso por mí, solo yo y mi equipo, ¿sí? Y era importante que ese triunfo y esa sorpresa que se generó para todo el país se aprovechara de la mejor forma. Y ha sido un proceso de aprendizaje difícil, incómodo, obviamente, porque para mí es retornar a discusiones que para mí ya eran parte del pasado, ¿sí? Yo tuve discusiones con María del Rosario Guerra en su momento con el debate de las cartillas de Gina Parodi. ¿Sí? Yo le dije, yo no voy a ayudar a eso porque yo sí estoy de acuerdo con que ese tipo de herramientas pedagógicas sucedan en el proceso educativo para evitar la discriminación y el matoneo en los colegios. ¿Sí? Volver a tener esas conversaciones ha sido difícil, pero yo creo que lo importante es que la mejor forma de honrar la confianza de esas personas que confiaron en mí es tomando la decisión que yo creo es la correcta, no la que mejor los va a hacer sentir a ellos en este momento. ¿A quiénes? La que mejor va a hacer sentir a quiénes, dice usted, porque ahorita, antes de comenzar esta entrevista, hablábamos de que de alguna manera usted se ha convertido en el sparring de la campaña y recibe golpes desde todos los lados. No, yo digo A y dijo A chiquita, dijo A mayúscula, dijo A cursiva, dijo A gótica, ¿sí? Pasé de ser la sorpresa, como lo digo yo coloquialmente, pasé de ser la sorpresa política del país el 8 de marzo a ser desde el 13 de marzo, a ser la piñata de la política, a la que todo el mundo le da palo y palo a ver qué es lo que tiene adentro, si salen dulces, si no salen dulces, si los dulces están ricos o no están ricos, si no son dulces, si no cosas de sal. Yo creo que es parte de entender que política hay que tomar también decisiones a riesgo.
Y algo muy bonito que hoy lo digo con mucha propiedad, y es que si yo soy el producto de una vida incómoda, no puedo pensar que ahora en la política mi criterio de decisión sea la comodidad. Claro. Y decir, solo hasta cuando yo solo pueda hacer valer mis ideales, es que voy a estar contento. Y hoy yo sí me siento contento de ser útil para Colombia, ¿sí? Porque una fórmula vicepresidencial es una llanta de repuesto, ¿sí? Pero tal vez lo que hoy vemos es que el carro, ese Renault 4, que es el carro colombiano, ya está pinchado. Entonces, ¿qué nota tener la llanta de repuesto desde ya, desde la campaña, de decir, venga, aquí venimos a sumar, venimos a trabajar más duro, venimos a ofrecer 2 manos de más, una cabeza de más, un equilibrio? ¿Sí? Y esa es mi apuesta. ¿Que es difícil? Sí, porque en Colombia la gente piensa que en política sumar siempre da cero. Que si Paloma ganó, entonces Oviedo se arrodilló. Que si Paloma es del Centro Democrático y ganó, entonces Oviedo se volvió uribista. Que si Paloma ganó, entonces va a haber una historia de transición como la de Fray Sánchez Márquez. Todo el mundo tiene unos prejuicios negativos alrededor de la política, y creo yo que mi historia personal me ha ayudado a convivir con ellos. Es lo que hay. Yo no voy a cambiar al país, ¿sí? Muchas personas me preguntan, ¿usted cree que Colombia está preparada para tener una mujer y un gay a la cabeza de su gobierno? Sí. Y yo digo, no, ¿sí? Y no vamos a cambiar Colombia. Lo que queremos es que quede sorprendida de que sí se puede, y que tal vez va a ser una fórmula ganadora para empezar a pensar nuestro futuro en el corto tiempo que tenemos para poderlo construir nosotros mismos, y no que nos llegue la vejez en 2050, porque en 2050 como población nos llega la vejez y nos coja pobres, nos coja informales, nos coja violentos y supremamente intolerantes y mojigatos como somos hoy. Claro. ¿Sí? Porque hoy a la gente le incomoda que yo sea gay y sea vicepresidente. ¿Sí? Hablando de ese tipo de incomodidades, en las últimas horas un cura, el padre Gabriel Vargas, de Valle de San José en Santander, dijo: los de la izquierda son malos, pero los de la derecha son peores. ¿Cómo es posible que una candidata vaya a nombrar a un homosexual vicepresidente? Y yo sé que este no es el único que piensa de esa manera. Hoy, Juan Daniel Oviedo, que ha superado una cantidad de limitaciones que puestas por la misma sociedad, ¿qué le responde a esas personas que creen que Juan Daniel Oviedo no es capaz por ser homosexual? Que los entiendo, sí, porque los datos confirman su existencia, no están solos. Son el 23% de la gente en Colombia que, según los datos de la última encuesta de cultura política que se hizo a finales de 2023, jamás estarían dispuestos a votar por un marica en cualquier cargo, bien sea de edil, de concejal, de diputado, de alcalde, de gobernador, de representante de la Cámara, de senador o de presidente. Entonces, los entiendo, no están solos. Mi responsabilidad es reconocer ese ambiente, reconocer que Colombia es homofóbica, que Colombia es machista, ¿sí? Por eso entonces dicen, como Paloma dice que ama a Uribe, entonces Paloma le va a obedecer a Uribe. Eso es una expresión machista, porque no creen que por ser mujer entonces ella va a dejarse influenciar. No puede ser. Es un país homofóbico, machista, pero la política hay que hacerla con lo que hay. Entonces, aquí estamos tratando de trabajar con el 77% restante que no me va a discriminar a la hora de votar por mi orientación sexual, y de ahí vamos a lograr los que estén de acuerdo o los que no estén de acuerdo conmigo. Estamos hablando que la política es de riesgos, y claro que tiene una cantidad de riesgos que usted ha decidido tomar. Primero, pues intentando superar todos esos prejuicios y ese porcentaje de población que dice nunca jamás votaría por una persona homosexual, pero también de riesgos porque la gente muchas veces no sabe en dónde está Juan Daniel Oviedo.
Para muchos Juan Daniel Oviedo estaba en el centro tirando un poco a la izquierda, pero luego termina en un centro casi de derecha con una candidata de derecha. Eso no es un secreto para nadie. ¿Qué le dijeron los de la izquierda? ¿Cómo vivió ese momento después del 8 de marzo cuando usted dice, tengo un capital político importante y me he convertido en una ficha importante dentro de todo este ajedrez para un lado y para el otro? La izquierda me buscó, me dijo, no se deje tentar, que la alcaldía de Bogotá lo espera con los brazos abiertos. ¿Le prometieron la alcaldía de Bogotá desde la izquierda? Pues no creo que tanto prometerla, pero pues seguramente ellos están en una visión triunfalista y dijeron, no, tranquilo, usted va a ser el próximo alcalde de Bogotá. ¿Y quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? Ay, de ahí me reservo de contar el milagro, pero no, ¿para qué? No da la importancia, pero entonces eso es lo que muestra, para mí es como el sentido de realidad de por qué soy tan incómodo, ¿sí? Porque la izquierda hubiera querido que Paloma no tuviera 1.255.000 personas de más en su votación, ¿sí? Porque naturalmente a la izquierda le sirve una candidatura como la de Abelardo, ¿sí? Porque en una segunda vuelta, si eso se configura, mucha gente de centro jamás va a votar por Abelardo, ¿sí? Entonces ahí es donde uno ve la incomodidad política de mi existencia en esta conversación, pero hay que asumirla y yo la quiero poner para bien, ¿sí? Yo tengo el convencimiento de que yo no estoy cediendo en mis principios, es decir, si a mí me afectaran lo más mínimo lo que me diferencia de Paloma, pensando o que si yo creyera que ella va a llegar a gobernar, a convocar un referéndum para recoger 3.500.000 firmas para que la Constitución diga que se prohíbe la adopción por parejas homosexuales, que es el único camino para que eso cambie. Estamos en un país en el que la gente no entiende naturalmente eso. El único camino para que ese derecho que nos dio la Corte Constitucional a las parejas homosexuales, como la que conformamos Sebastián y yo, de ejercer ese derecho con la sentencia de 2015, el único camino es convocar una reforma constitucional. Y ya lo dijimos en el acto de la gran consulta, en el manifiesto de la gran consulta, defendemos la Constitución del 91. Paloma lo dijo el 15 de marzo, no habrá retrocesos. Entonces, tenemos que reconocer que es un país supremamente desconfiado y yo estoy siendo como la vitrina de esa desconfianza que se genera. Y es una conversación súper difícil porque, claro, la gente no sabe dónde estoy yo, porque desde que yo alcé la mano, incluso antes, cuando por palanca, porque acuérdate que fue por una palanca que movió María del Rosario Guerra, que es como mi segunda mamá, porque me conoció desde 1994, en el segundo semestre, cuando me dio clase, me rajó, y para mí fue un desafío, porque esa rajada en ese primer parcial me hizo esforzarme aún más, ser el mejor, me dio oportunidades de crecer a su lado profesionalmente, ¿sí? Llegamos hasta 2015 o 2016 con el debate de las cartillas, que yo ahí le dije, lo siento, yo no puedo apoyar ese tipo de conversaciones. Siempre respetuosa de mi ideología política, nunca afiliado, carnetizado en el Centro Democrático. Entonces la gente piensa que solo por eso, un joven en la Universidad del Norte de Barranquilla me lo dijo, es que usted es amigo de María Guerra, usted nunca va a ser independiente. Pero además mucha gente dice, es que Juan Daniel Oviedo siempre ha sido un uribista enclosetado. Eso lo oye uno en diferentes lugares, en diferentes momentos. Es que Daniel Coronel hasta dijo que yo había votado por Pastrana, no sé quién le habrá contado. ¿Y usted votó por Pastrana? No, sí, dijo que había votado por Santos en 2010 y yo creí en la ola verde. ¿Usted votó por Mocus? Sí. Entonces, pero bueno, es la Colombia que queremos gobernar. No la vamos a cambiar solamente por aspirar a gobernarla. Tenemos que reconocer esas limitaciones. Y tengo que ser lo suficientemente
estar y ser lo suficientemente confiado en mí mismo y estar convencido de que yo estoy tomando esta decisión porque creo que aquí hay una oportunidad de construir un futuro realista, factible, lejos de milagros o de actos de magia de una telenovela de poner a los ricos a llorar y entonces que cuando los ricos lloren, las lágrimas de los ricos van a multiplicar los panes y los pobres van a poder comer, que es lo que nos quiere hacer ver ese gobierno, o la competencia que produce una patria milagro. No, eso hay que gobernarlo con lo que hay, y lo que hay hoy es una consulta que puso en primer lugar de 16 caras a Paloma, en segundo lugar a Oviedo, y en tercer lugar, no a una cara, al odio, al voto nulo, porque fue la tercera votación más importante de esa consulta, el voto nulo, el que instruyeron Cepeda, Petro, Abelardo y algunos partidos tradicionales. Entonces hay que intentarlo. Claro, hablábamos entonces, bueno, la izquierda, usted no me quiere contar el santo, pero ya me contó el milagro, lo buscó y se pusieron bravos con usted porque usted dijo, no, definitivamente, pues la alcaldía no. Que sí, pues salió el trino de las lentejuelas. Sí, del presidente Gustavo Petro. Y las plumas, sí. ¿Y qué ha pasado con la derecha? Esa derecha extrema que representa a Abelardo de la Espriella para muchos. ¿También se ha sentido atacado? Yo he sido testigo de algo que para mí es me confunde muchísimo. Sí. ¿Sí? Tanto ataque hacia esta conversación, ¿sí? En el sentido en que ellos están apelando a buscar el pecado en el prójimo y están incurriendo ellos en el mismo pecado, ¿sí? Porque entonces están diciendo, no, pilas que Oviedo es un pervertido que quiere convertir a los niños en niñas. Y pilas, papás, mamás, pilas con ese degenerado, ¿sí? Y a cuestionar cómo es posible que el Centro Democrático esté permitiendo que ese pervertido esté en esto. Qué pesar, porque no es cierto y la gente tampoco va a comer ese cuento, creo yo. Hablemos de un tema que está al orden del día, los debates. Y entonces, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella dicen, primero que no van a debates, luego ocurre el debate de Naturgas de Noticias Caracol y Blue Radio la semana pasada, y dan un giro y dicen, bueno, sí vamos a debates, pero con una serie de condiciones. Iván Cepeda dice que él solo va con Paloma Valencia y con Abelardo de la Espriella, a los dos los califica como los candidatos de la extrema derecha. Y Abelardo de la Espriella, digamos que ayer decía, bueno, metamos a Sergio Fajardo, pero los demás no valen la pena. Hoy que ya cambió un poco de parecer, pero ¿qué piensa hoy Juan Daniel Oviedo sobre esas limitaciones que están poniendo estos dos candidatos a los debates? A mí me da risa porque uno dice, pues pucha, en este país la izquierda y el progresismo llegaron al poder diciendo que este era el país de los nadies. Y entonces Claudia, Fajardo, Roy, Santiago Botero, Sandra McCollin, ¿son nadies para ellos? Entonces dicen, no, solo entre nosotros tres. ¿Sí? Una cosa distinta es el tema de la viabilidad electoral, ¿sí? Y lo digo yo, hay 3 carriles, pero es la democracia. Pero hay cuando usted dice 3 carriles, es de las 13 candidaturas, 3 son viables. Me imagino que cuando habla de 3 son Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella. Es decir, que usted hoy, Juan Daniel Oviedo, cree que no tiene ninguna posibilidad Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, bueno, y de ahí para Luis Gilberto Murillo. No, estadísticamente ellos hoy tienen la posibilidad de configurar una votación que va a tener un peso en lo que siempre hace el centro. Que sumar o restar en segunda vuelta. Inclinar la balanza de la segunda vuelta, ¿sí?
Yo lo que creo que también incomoda en esa visión de centro es que yo estoy haciendo una apuesta de riesgo y es mojarme. Me está cayendo toda el agua sucia, ¿sí? Me están cayendo los carteles de estudiantes que dicen Oviedo del centro, coma, del centro democrático, ¿sí? En tono irónico, ¿sí? Pero yo quiero mojarme para definir el rumbo de este país, ¿sí? Y es ahora, ¿sí? Colombia no aguanta esperar a ver cómo inclinamos la balanza en la segunda vuelta, por las asimetrías de las preferencias electorales, por lo que hay hoy. Pero hoy estadísticamente ellos están llamados a generar una inclinación de la balanza en la segunda vuelta, ¿sí? Pero por eso yo no tengo el talante de decir no, solo con unos. No, si hay 13 candidatos, los debates tienen que incluir a los 13 candidatos, ¿sí? Es parte como de lo que siempre defendimos cuando estaba en la alcaldía de Bogotá y en la gran consulta, siempre se hacían los debates de la consulta. ¿Por qué bajar al centro de los debates? ¿Usted qué lectura le da a esa intención de Iván Cepeda y de Abelardo de la Espriella casi que de desaparecer al centro, que hoy no está representado necesariamente en usted, sino en candidatos como Sergio Fajardo y Claudia López? Sí. Roy Barreras también dice que quiere ser de centro. Sí, incluso ayer nos decía que él le gustaba ese tema de la tercera vía, un poco en la línea de Juan Manuel Santos, no, y de Claudia López. Claudia López quiere crear el Partido Socialdemócrata. Sí. Ella tiene una entrevista muy chévere, donde ella dice, no, yo llego acá es a creer en la socialdemocracia y yo quiero montar un partido que sea similar a los socialdemócratas de sociedades europeas. Perfecto. Yo creo que, bueno, hay una cosa técnica y es, yo sí lo tengo claro. En los debates no se ganan las elecciones, pero sí se pierden. Ok. ¿Sí? Un mal debate sí te puede hacer perder las elecciones. ¿Sí? Una salida en falso en un debate te puede costar. ¿Sí? Porque esa es la democracia y es un escrutinio. Y en el escrutinio, la gente, a la hora de escoger, tiene filo. ¿Le gusta o no le gusta? Y parte. ¿Quiénes son los que me gustan? Los que no me gustan, y de los que me gustan, escojo. Entonces, yo siento que por la forma como se han construido las dos candidaturas alternas a la de Paloma y Oviedo, esas formas como se construyeron esas consultas fueron sobre sentimientos, yo lo he dicho, a flor de piel, ¿sí? Una es, venga, el futuro, venga, yo no los voy a confundir. Yo siento eso de Gustavo Petro y de Cepeda. No los vamos a confundir con el futuro. El futuro está en una caja, pero yo soy el mago, ¿sí? Entonces les voy a enseñar que yo soy buen mago. ¿Quieren estar felices? Bien. Salario mínimo. ¿Quieren estar nerviosos? ¡Pin! El decreto de la consulta popular para la reforma laboral. ¿Quieren que los ricos lloren? ¡Pin! Emergencia económica. Cambiando absurdamente el régimen tributario, los licores y todo eso. Y la Corte les dice, ¡ey! ¿Cómo que pasa acá? Eso es derecho tributario básico, eso no se puede hacer, ¿sí? Pero entonces esa narrativa de Petro, de haber escuchado el grito de los nadies, de poner a los ricos a llorar, porque eso es lo que ha hecho en estos 4 años, ser como el que hace llorar a los ricos, el que rompe las estructuras de privilegio. A esa candidatura a flor de piel le salió otra, que es la del milagro. Que es Abelardo de la Espriella. Sí. Y que se llama, su proyecto es Patria Milagro, ¿sí? ¿Ante quién lloró él? Ante el milagroso de Buga. Claro. Entonces, la narrativa es un milagro. Y yo soy testigo de eso. Parte de mi vida en el pasado ha estado asociada a que yo siempre he creído en que va a pasar un milagro, ¿sí? Y que la gente me la va a dejar de montar. Claro. Y que la gente me va a creer, ¿sí? Y parte de lo que le agradezco a la política es que es con milagros, es haciendo que las cosas pasen. Entonces, a esas dos candidaturas
que atrayeron intenciones de voto a partir de sentimientos a flor de piel, tener una conversación sobre la realidad, de pronto no las puede hacer ver tan atractivas. Y ahí es donde puede existir la posibilidad de perder las elecciones por un debate. Claro. Y hay otro tema también que ha sido o que está al orden del día, es el de la seguridad de los candidatos. El presidente Petro la semana pasada diciendo que tenía información sobre terrible. un atentado a Iván Cepeda. También el expresidente Uribe diciendo que el ELN quiere atentar contra Paloma Valencia. Alex Char también le salió contra el una amenaza. alcalde de Barranquilla, Alex Char. Hoy, ¿cómo está su seguridad? Bien, yo tengo una decisión propia, y es que yo acepto que el gobierno me quiera cuidar, pero no quiero un cuidado asfixiante. Primero, porque no he recibido amenazas, ¿sí? Mis esquemas de seguridad surgieron por unas amenazas de muerte que tuve antes del DANE, por un tema de mi práctica de consultoría, que pisé unos callos que generaron fuerzas oscuras, que me hicieron unas amenazas, que como pasa en la justicia, causa indeterminada, caso sellado, ¿sí? Por eso quiero hacer política, para cambiar la justicia, ¿sí? Porque no puede ser posible que le digan a uno, después de que recibió la carta, el sobre, todo, le digan, no, es que como fue indeterminada, entonces se cerró la investigación. Yo no he sentido ese miedo. Claro, la calle está más a flor de piel, ¿sí? Entonces a veces le dicen a uno, venido, si solo Petro no está montada, ¿sí? En Cali en agosto me dijeron, ábrase, esto es territorio Petro, ábrase, ¿sí? Pero son casos aislados. De resto, yo me siento tranquilo en lo que estoy haciendo, me siento convencido que lo estoy haciendo bien, y por eso no he querido un reforzamiento estrambótico, llamemos, de mi seguridad. Pero hay que ser respetuosos de las decisiones de cada protegida. Ahora, hoy Paloma Valencia decía que sí lo han amenazado de extorsionistas, porque usted está concentrado también en un tema que es el de la extorsión a los comercios. Ay, sí, eso fue en Soledad, que en Soledad íbamos con David Luna, que le dicen el Cacha, allá en la costa. Íbamos con el Cacha, y entonces al Cacha le dijeron pilas, porque Soledad, los extorsionistas de pronto no los quieren ver allá. Pero llegamos a Soledad, y Soledad fue una sola fiesta. Sí. Sí. Soledad es un municipio que tiene una particularidad. Me sorprendió muchísimo. No hay sistema de transporte público, pero sí están concesionados los paraderos de los buses. Entonces, los paraderos de los buses de Soledad son divinos, en acero inoxidable, iluminados, en sombra. Entonces son el parchadero de la gente cuando hace mucho calor. Y todos están detrás del vidrio templado de la publicidad moderna, el afiche de Abelardo de la Espriella, todas las estaciones y todos los paraderos de bus de Soledad. Entonces yo dije, ups, puedo entrar a un terreno abelardista. Llegamos y la gente nos recibió muy bien, la calle me recibió muy bien, la calle estaba feliz, la gente del Centro Democrático que iba conmigo, Dios santo, se les reciben todo. Lo respetan, lo saludan. Hay gente que me dice en la calle, me dice, yo soy petrista, pero yo admiro lo que usted está haciendo, y me reciben al periódico y yo le digo, gracias, porque así es que tiene que funcionar la política. Vote por el que quiera, pero si lo quiere leer, léalo, y nos podemos saludar, y no nos vamos a odiar y nos vamos a votar por eso. Y estábamos hablando con un mototaxista, el dueño de un motocarro, sobre la extorsión, y con el equipo estábamos grabando la conversación, y apareció el extorsionista como, venga ustedes, ¿por qué están hablando de eso? Dejen de hablar de eso. Sí, eso claro. Fue lo que pasó. Pero nada más. Hablemos, usted es un hombre de números, es un hombre que sabe de este tema. Hoy el ministro de Hacienda dijo que las metas de inflación deben definirse en un debate democrático, en medio de una polémica tremenda que hay entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Banco de la República. Incluso hoy Leonardo Villar decidió no ir a un evento convocado por el ministerio. Juan Daniel Oviedo, ¿cómo califica el manejo que el gobierno le está dando a la relación con el Banco de la República, que además es una entidad independiente que tiene que velar por la seguridad económica del país, pero también al manejo
de los números de la economía colombiana. Es un manejo extorsionista. Eso se llama extorsión política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el 29 de diciembre lo dije. Me acuerdo que estaba en Juan Chaco a punto de montarme en una lancha que me iba a llevar a Buenaventura para bajar de Buenaventura hasta Popayán y después a Caldono, a Silvia, a Suárez, porque visité el Cauca solo en mi carro con Sebastián Colmena. Y dije, ¿esto es el salario mínimo? Es la declaratoria anticipada de un nuevo enemigo para el gobierno de Petro, que va a ser el Banco de la República. ¿Sí? Y Petro hoy tiene claro que su función no es hacer, es dejar sembrada una narrativa. La narrativa es que los ricos lloren. ¿Sí? Entonces, inmediatamente, el Banco de la República sube la tasa de interés. ¿Qué dijo? Que la subía para que los bancos ganaran más plata. Que la subía para abrochar a los pobres. ¿Sí? Claro. Entonces, el manejo económico de ese gobierno ha sido un manejo con fines extorsivos. ¿O es que acaso no nos hemos dado cuenta por qué está tan alto el déficit fiscal de Colombia? No es solo por la incompetencia del manejo de las finanzas públicas, es porque a ellos les interesa que ese déficit explote para decir, necesitamos más plata. ¿Y de dónde la vamos a sacar? De los ricos. Entonces tenemos que poner a llorar más duro y más fuerte a los ricos. Y por eso es que amenazan con una reforma tributaria en un momento legislativo que todo el mundo sabe que no va a pasar. Pero quieren meter el ruido de decir la narrativa siguiente, porque lo viví yo en la calle, tratando de explicar el déficit fiscal. Entonces, señora, el déficit fiscal es que al gobierno no le alcanza la plata para lo que gasta. La señora me dijo, ¿es que acaso así no vive todo el mundo en Colombia? Todo el mundo vive arrancado. Pues que a todo el mundo le gusta, todo el mundo le alcanza su sueldo para vivir como quiere. Y la estadística del DANE está, el 44% de la gente en Colombia vive con ingresos que no son suficientes para vivir como ellos quieren en la encuesta de calidad de vida. Entonces, para ellos, la narrativa popular es, si Petro tiene que gastar más para darle ayudas a los viejitos, para la contratación de servicios que tiene disparada, para prometer cosas, universidades, para prometer... Entonces la gente dice, ¿por qué no lo dejan? Si en Colombia todo el mundo vive arrancado. Claro. Entonces ellos hacen un manejo extorsivo del déficit fiscal y dicen que crezca. Nos endeudamos caro y se fueron a endeudar al proponente único a una tasa de interés del doble. Endeudarse barato todavía es posible para Colombia y era posible usando la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional. Y no porque su ideología, arrodillarse al Fondo Monetario Internacional, jamás. ¿Sí? Porque son los neoliberales. Entonces, ellos están teniendo un manejo extorsivo del déficit fiscal para decir, tenemos que seguir haciendo llorar a los ricos. Y si no podemos hacer llorar a los ricos, y si no nos aceptan la reforma tributaria, pues entonces toca emitir dinero. Y lo que menos nos interesa es tener un Banco de la República independiente. Por eso lo quieren cancelar, por eso salen con una propuesta ridícula de definir por consenso la meta de inflación. ¿Sí? Es como si dijéramos que yo me quiero casar con alguien y someto a votación de si somos una buena pareja o no. ¿Sí? La meta de inflación no es sujeto de consenso, es una variable, como dicen ahora, pues súbala al 5. Y con eso ya cumplimos la meta, estamos cerca de la meta. La meta de inflación es una variable racional que está fundamentada por argumentos científicos que demuestran que a ese ritmo, entre el 2 y el 4%, la pérdida del poder adquisitivo del dinero en Colombia no induce tanta pobreza. Por encima del 4 va a inducir pobreza, por debajo del 2 va a inducir una recesión, porque si los precios no crecen tanto es porque la gente no tiene plata para comprar las cosas.
Usted va a aprovechar esa experiencia suya en los números, en las matemáticas, habiendo estado en el DANE, ¿para qué como vicepresidente de Colombia siga? No, y la de la vida, la de 44 años de montadera. Total. Sí, la de 44 años de montadera. Pero entonces dividamos esta pregunta en dos. Bueno. ¿Cómo va a aprovechar los 44 años de montadera? Pues para... Sí, al país le sonó duro. Pues porque no me tiene que importar. No es en un tono irrespetuoso, pero si Paloma no está de acuerdo con la adopción gay, vivo en un país en el que la Constitución me la garantiza. Entonces, next. El problema es otro, el problema no es ese. Para el país, hoy ese es el problema. El debate ideologizado y sesgado en el que nos quiere meter ese gobierno va a ser el problema. Pero la realidad es que eso no va a pasar. Entonces, haber aguantado 44 años de montadera me dice, bueno, pues la gente, no todo el mundo lo va a entender, pero si a mí no me afecta, yo me siento cómodo en esa conversación. Es decir, relativamente la cómodo. montadera le dio a usted callo. La montadera le dio callo para soportar lo que venga. Exactamente, cuero. Cuero. Doble pantalón, como se lo ponía uno cuando había una mala noticia que anunciar de chiquita. Eso, entonces, en el caso de la montadera, pero en el de la experiencia ya técnica, usted es muy técnico además. Sí. Y aquí el vicepresidente tiene una sola función: reemplazar al presidente en caso. Ser la llanta de repuesto. Ser la llanta de repuesto. Pero ya usted definió con Paloma Valencia qué va a hacer en la vicepresidencia, qué más va a hacer además de ser la llanta de repuesto, cómo va a aportar, a qué se va a dedicar. Aquí ha habido vicepresidentes que han trabajado en infraestructura como Germán Vargas Lleras, en temas de seguridad como el general Naranjo, otros que simplemente han, tenido esa figura como tan... definir ya el cargo y cuántos... No, esas cosas me parece que no son. Yo creo que es un tema como de apelar a la coherencia. Sí. ¿Qué nos unió a Paloma y a Oviedo en la consulta? Y ustedes pueden hacer un análisis de meter todos los debates y los programas a la inteligencia artificial. Nos unió que Colombia, papa vieja, pobre, violenta e informal. ¿Listo? Y eso fue lo que nos unió. Y yo dije, ¡hey! ¡Chévere! Me encanta lo que dice Paloma. ¿Sí? Eso nos unió antes de que ella entrara a la consulta. Por eso yo fui el primero feliz en tomarme la foto y decir, chévere, porque entra Paloma acá. A riesgo. ¿Sí? Me lo decían otras personas como hombre, ¿usted por qué es tan bobo? Entonces, ¿para qué la acepta si sabe que lo van a aplastar? Y que el Centro Democrático va a ganar esto. Por su maquinaria, por su infraestructura política, por su tejido territorial. Pero yo estaba convencido de que hay una confluencia, de que ella acepta que Colombia va para vieja, pobre, violenta e informal. Y eso sucede en 2050. Entonces, lograr que esa narrativa, que no es de Nostradamus, no es de un mago, no es de un milagro, sino es como la que vivimos nosotros, que vamos, como dice mi mamá, vamos pa' viejos. Es un dicho muy colombiano, ¿no? Mi mamá sufre en esa campaña porque dice, usted va pa' viejo y se está tirando todo su patrimonio en la política, ¿sí? Entonces lo peor que le puede pasar a usted es que sea un viejo arrastrado y no tenga dónde vivir y dónde pasar sus últimos años, ¿sí? Esa narrativa es la que me une con ella y por eso el equipo está en trabajar para que ese futuro que construyamos para Colombia en los próximos 25 años nos aleje y nos lleve a un camino de un país desarrollado, de un país que pudo resolver su problema de informalidad, que pudo lograr una baja criminalidad que lo lleve a la paz, porque ya paz no vamos a tener de un día para otro. Hoy, con lo que pasó con la paz total, Colombia tiene que resignarse a ser un país de baja criminalidad, si lo logra en los próximos 25 años. Y que saquemos a todas las personas de la pobreza y reduzcamos la desigualdad gracias a que esa informalidad, que es una trampa de pobreza, la podemos corregir poniéndole cara y lugar a los problemas, haciendo visible lo invisible, que es lo que hacen los datos.
Pues eso es lo que me tiene acá a la hora de gobernar. Mientras tanto, si tengo los pies puestos en la tierra, Sí. yo soy una llanta de repuesto del Renault 4, que es la economía. ¿Sí? ¿Sabes cuál es mi apuesta? ¿Qué cuál? Reconocer que ese carro hoy ya está pinchado. Entonces, en campaña tengo que venderme como esa llanta de repuesto que va a poner el país a andar. Sí, que no es perfecta, que no tiene el RIN igualito a los otros tres. Sí, porque es que es la de repuesto. Sí, pero va a poner a andar esto. Y quiero que ese primer impulso suceda de aquí al 31 de mayo o al 21 de junio, para que la gente entienda que si pensamos la política desde lo perfecto, que en el último momento que lo hicimos fue la ola verde en 2010, por estar pensando en lo perfecto, la embarramos. Tenemos que pensar la política a partir de lo que hay y hacerlo mejor con lo que hay. Y hoy yo sí prefiero que ese Renault 4, que no es el carro eléctrico chino que nos vendió Petro, que íbamos a hacer por arte de magia, ni tampoco el milagro de que nuestro Señor Jesucristo nos va a poner el carro perfecto acá, no, es ese Renault 4 que está pinchado. Desde hoy yo quiero ser esa llanta de repuesto que pone a dar esto, que logra que la gente se convenza de una conversación política, que no es una atornillada, que no es una traición, que no es una vendida, y que permite darle a Colombia una alternativa realista de cómo andamos, y que tal vez de aquí a 25 años ese Renault 4 pasa a ser un carro eléctrico, inteligente y todo, pero a partir de lo que tenemos. Juan Daniel Oviedo, de 1 a 10, ¿cómo califica el desempeño de Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia? De 1 a 10. Sí. Yo le puedo, ella forma parte, como vamos a ser coherentes. Si es una llanta de repuesto, se le califica también cómo funciona el carro. Y yo no tengo una buena calificación de ese gobierno. Me parece que pueden haber, ella ya ha expresado unos sentimientos de que ese país es racista, le creo, ¿sí? Porque entonces es fácil para muchos decir helicóptero. No, ella lo podrá decir así porque habla así, pero es helicóptero, ¿sí? Entonces no podemos ser clasistas, no podemos ser racistas. ¿No le gustó lo que hizo el doctor Restrepo con el tema del helicóptero? Lo que pasa en general, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Ella puede, yo no la estoy justificando, puede tener sus errores. Ay, pues yo para qué voy a buscar el pecado en el prójimo, ¿sí? Ella fue la vicepresidenta, tristemente tuvo la oportunidad, para mí, como persona, como hombre gay, la oportunidad más grande de que por fin Colombia tuviera un Ministerio de la Igualdad. Lo hicieron mal de forma porque el trámite quedó mal y por eso lo tumbó la Corte. Decisión dura de la Corte, descorazonada, porque todos queremos la igualdad, pero la Corte dice las formas son importantes, ¿sí? Le dieron un presupuesto, no pasó nada y convertimos el Ministerio de la Igualdad en la tiradera de piedra. Sí. Entonces, a incomodar. Entonces, a pensar en cómo incomodamos a la sociedad. Cómo el Ministerio de la Igualdad es la antítesis de las relaciones de privilegio y no la foto de lo que somos hoy. La foto de los jóvenes que quieren estudiar. La foto de las personas diversas que queremos que no nos maten. Que no queremos ser víctimas de violencia policial, ¿sí? Y se perdió esa oportunidad. Y hoy tristemente tú le preguntas al país, Ministerio de la Igualdad, todo el mundo dice pistola, acaben en eso, qué sinvergüencería. Claro. Cuando en realidad estamos hablando de poder tener un cerebro que piense el futuro de una Colombia más incluyente y menos desigual. ¿Y usted ha hablado de eso con Paloma Valencia? ¿De la posibilidad de mantener ese Ministerio de la Igualdad? Mi conversación ha sido, ya hay un DPS, que mi posición siempre fue, si ya hay un DPS, ahí debe haber una oficina. el DPS son los brazos, ¿sí? Porque el DPS es el cajero automático, ¿sí? Es el ATM de los subsidios, el que los piensa, a quién va, dónde pone el cajero, a quién se le da, ¿sí? Qué bueno
que esos brazos y ese corazón tenga cabeza. Entonces, mi idea siempre fue, cojamos el TPS, que tiene rango ministerial, porque es un departamento administrativo que está dentro del artículo de la Constitución Política de Colombia. No es un invento, la Constitución Política dice los ministerios y los departamentos administrativos de la presidencia, como el DNP, como el DANE, como el Departamento de Prosperidad Social, son el anillo de gobierno. Es decir, el TPS tiene un rango ministerial. Perfectamente hubieran podido decir, vamos a reestructurar el TPS para elevarlo a ministerio y que tenga cerebro y que piense verdaderamente hacia futuro cómo los subsidios de hoy van a posiblemente ir desapareciendo porque progresamos, o vamos a necesitar otro tipo de asistencias a la sociedad en función de nuestro avance de progreso. Y yo sí quisiera la oportunidad que ese Departamento de Prosperidad Social migre a ser un Ministerio de Igualdad, en donde haya la capacidad de hacer política pública. Eso no requiere más plata, eso requiere recomponer, y eso es lo que quiero hacer. ¿Y cómo califica el gobierno Petro? Al presidente Gustavo Petro y su gestión de 1 a 10. Le he puesto siempre 2,5 sobre 10. 2,5. Sí, se pela, para diría mí, mi mamá. Es más el documento de Sigmund Freud que me marcó en este mes con el que hemos comenzado esta entrevista, y es el ejemplo de fracasar al triunfar. ¿Sí? Porque, pues soy honesto, el 7 de agosto de 2022, ¿sí? Sí. Cuando por primera vez se dice que vamos a celebrar la posesión presidencial, ¿sí? Y en las plazas públicas la gente se reunió. Yo me acuerdo que yo salí a la séptima y caminamos y la gente estaba feliz conmigo, porque en ese momento, por más de que yo le dije no a Petro, mucha gente me decía, ay, ¿usted por qué le dijo no a Petro? Sí. Estaríamos celebrando todos. Y yo les dije, pero la gente ya estaba feliz porque yo quería expresar mi intención de ser alcalde de Bogotá. A mí no me da pena decirlo. Yo escuché el discurso de Petro desde la plazoleta del Rosario. Fue un discurso esperanzador. Yo dije, ojalá lo que está en ese discurso se cumpla. Y tristemente fracasaron al triunfar. Tenían todo a su disposición para poder iniciar un cambio de una Colombia menos desigual. Llegaron a quejarse de las incomodidades y a decir, yo quiero más, yo quiero mejor cambiar la Constitución, yo quiero, es como, uy, ese Congreso no me gusta, ay, la corrupción no me la aprendieron, ¿sí? Me la aprendieron, porque es que siempre ha sido así. Entonces, qué pesar, 2,5 sobre 10. ¿Cómo se ha llevado con Paloma Valencia estos días, estas semanas? Porque... Bien. Pues, mira, fueron como dos desconocidos intentando en no mucho tiempo, pues acoplarse para tener una propuesta seria, una propuesta bien planteada para el país. Yo puedo decir con total sinceridad que en el momento en el que trabajé como asesor externo de la UTL de María del Rosario, en el Congreso, en la Comisión Tercera, sí. Yo no tenía contacto con Paloma. Yo ahí conocí o tuve contacto con Iván Duque, que era senador de la Comisión Tercera. Y usted termina en el gobierno de Iván Duque, en el DANE. Cabrales también. Había varios con los que conocí, con los que interactué. Yo no conocía el talante de Paloma. Yo empecé a conocer el talante de Paloma en los debates antes de la consulta, cuando ella era precandidata del Centro Democrático, que estaba compitiendo con Paola y con María Fernanda Cabal. Y me parece que es una mujer elocuente en los debates, con un fondo importante. Y me gustó mucho la coincidencia de esa visión y de reconocer, que ya lo decía, Oviedo es el que dice, Oviedo se la pasa diciendo que Colombia va para vieja, violenta, pobre, informal, y eso no puede pasar. Coincidimos
con los daños que ha generado la paz total, coincidimos con la revolución educativa, coincidimos con la importancia de apalancarnos en el sector minero energético para recuperar las tasas de inversión. Entonces yo ahí la empecé a conocer y empezó a existir un cariño. Yo me emocioné muchísimo ese día que ella fue a la reunión de la Gran Consulta a pedir que la consideráramos, ¿sí? Todo el mundo me decía, pero usted, ¿cómo se le ocurre? No va a perder eso. Yo continué ilusionado de que era posible ganar esa consulta. Lo hice con mi convicción. Y nos hemos encontrado y hemos tenido unas conversaciones muy honestas, sinceras y directas. Entonces yo me siento en medio de la incomodidad de las cicatrices que tenemos, Sí. cada uno, porque a ella le duelen unas cosas, sí. A ella le duele que le robaron el plebiscito. A mí me duele que haya ganado el no, sí. A ella le incomoda la adopción de parejas homosexuales, pero para mí es un derecho que tenemos, sí. A pesar de esas cicatrices hemos tenido unas conversaciones maravillosas y sobre todo la construcción de un propósito común, que el morbo de la arrodillada no quiere hacer ver que ese plan 10 y ese programa de gobierno de 5 bombas a desactivar y 5 transformaciones, 5 bombas a desactivar para estabilizar Colombia y 5 transformaciones, tiene de todos. ¿Sí? Tiene de mis 3 bombas y 4 patas de la mesa, ¿sí? Tiene de muchas cosas, pero el país siempre quiere decir, no, aquí hubo una atornillada, como la que ganó fue Paloma, esto es un juego de suma cero. Claro. Entonces, el programa es uribista, excepto en lo social. Pero yo creo que hay un programa que es el fruto de una conversación política. Yo me siento súper cómodo. En medio de esa incomodidad de las cicatrices, me siento optimista de que aquí hay una apuesta de hacer un equipo de trabajo, que podamos tener un gobierno, eso sí, de una sola voz, con 2 tonalidades. ¿Sí? Por ejemplo, ella va a ser la comandante de jefe, yo no lo voy a hacer mientras sea vicepresidente. Claro. ¿Sí? Pero yo puedo tener otra tonalidad de ese futuro para evitar que Colombia vaya para vieja, pobre, violenta e informal. Pero sobre todo a 4 manos, ¿sí? Porque son 4 años en los que tenemos que desatrazar una agenda energética, una agenda social, de seguridad, de salud, porque tenemos que resolverle el problema de la salud más importante al país. Y sobre todo, una agenda muy bonita que no solo va a ser resolver el tema de la salud, sino que tal vez desde el ejemplo, desde el buen gobierno, podamos bajarle el tono a la polarización de este país. No la vamos a acabar, pero podemos bajarle las revoluciones. En un par de palabras le voy a dar unos nombres y usted me dice cómo los describe. ¿Cómo describe a Paloma Valencia? A Paloma Valencia. Sí. Yo la percibo como la moderación de la derecha. Ok. Abelardo de la Espriella. Un milagro. Él quiere ofrecer eso, un milagro. Iván Cepeda. El que quiere seguir siendo el mago con una varita mágica, que no nos dice para dónde vamos, pero como hace buenos trucos, entonces debe saber. Gustavo Petro. Fracasar al triunfar. Sergio Fajardo. Como le pudo más la pulcritud. Ok. Le pudo más la pulcritud. Claudia López. Lo admiro muchísimo, pero siento que le pudo más la pulcritud. Claudia López es como el amor por conveniencia, es decir, cuando me conviene, bien, cuando no me conviene, no. Y Roy Barreras. Eso sin atacarlo, sin ser despectivo, sí. La visión camaleónica de la política. Para incidir, sí, obviamente, ha incidido. Eso sí, no. Lo que uno no puede decir es que Roy Barreras es nadie en la política. Ha incidido. Sí,
tanto que incidió en que tuviéramos como presidente a Gustavo Petro. ¿A qué le teme hoy Juan Daniel Oviedo? Después de haberse metido en este enredo de hacer política, de primero querer ser presidente, ahora querer ser vicepresidente, ¿a qué le teme? A lo que siempre le he temido, y es a que la gente no me crea. Pero es parte de lo que me lleva a asumir este riesgo en la política, que va a haber gente que no me va a creer. Pero aquí, que mayoritariamente la gente no me crea. Y haciendo una evaluación, porque hablábamos sobre si Juan Daniel Oviedo finalmente le endosaba o no ese 1.255.000 votos a Paloma Valencia, hoy después de estar en la calle, de hablar con la gente, de conversar y de saber qué están pensando los colombianos en las diferentes regiones, porque una cosa es Bogotá y otra cosa es el resto de Colombia. ¿Usted qué cree? ¿Que sí le va a endosar esos votos o que muchos se fueron? Yo creo que no es un endoso. Yo creo que es como la ignición, es como la chispa que prende una mecha. Porque estadísticamente ella pesaba el 4 y yo menos del 1. Si yo era el cartel de los 1, al menos ella salió del cartel de los 1 rápido. Pero yo era menos del 1. Entonces, si fuera un endoso, ella hubiera pasado de 4 a 5. Pero ahora estamos en 25. Es decir, el mes largo se multiplicó por 5 la intención de voto por ella. Entonces, lo que aquí hubo fue una chispa. ¿Sí? Que yo no voy a endosar todos los 1.255.000 originales. Tengo los pies en la tierra. Y estimo que aproximadamente 1 de cada 5 quedaron bravos conmigo por la decisión. Pero yo sí llego a buscar más. Mi meta es aportar 2.800.000 votos de centro, de personas que confíen en mí y que crean que la política se puede hacer de forma distinta y que esta conversación, más que perfecta, es lo mejor con lo que hay. Que la gente diga, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esto es bueno. Están en serio hablando, construyendo un futuro menos violento, menos informal, menos pobre, menos intolerante y consciente de que somos una sociedad que está envejeciendo. Voy a apuntar lo de los 2.800.000 votos y luego hablamos después del 31 de mayo, pero como usted es un hombre de estadísticas, ¿cree Juan Daniel Oviedo hoy que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo tienen la oportunidad de ganar en primera vuelta? La opción de ganar en primera vuelta, no. Aquí segunda vuelta va a haber. Si se lee el afán triunfalista de la izquierda de que van por la primera vuelta, es prácticamente imposible, ¿sí? Pero en este caso, mi función objetivo es ocupar el primer lugar dentro de los dos que pasen a la primera vuelta. Esa es la función objetivo ganadora que yo siempre me pongo en la política, porque yo no llego a la política a poner el arrocito en bajo a ver qué pasa. No, si estoy aquí es porque mi rol como llanta de repuesto de ese Renault 4 pinchado ya hoy, que se la podemos meter desde ya en esa campaña, es poder lograr la primera posición de las 3 candidaturas que hoy son vistas como viables, para pasar a una segunda vuelta con holgura. Y si le toca trabajar con Abelardo de la Espriella para segunda vuelta, si ustedes pasan y Abelardo de la Espriella no, después de todo lo que ha pasado, después de esas posiciones del candidato sobre usted, ¿lo haría? Esa la dejo como los 2.800.000 votos. El 1 de junio hablamos de eso. ¿Sí? Sí, esperemos a ver qué pasa. Por el momento estamos compitiendo. Sí, por ahora es un competidor y el tema es que Paloma y Oviedo vamos a ganar a voto limpio, compitiendo. Entonces, por el momento es un competidor y vamos a ganar. Entonces, me debe 3 cosas. Si cumple los 2.800.000... El tito que no quisiste que te ofreciera entonces. Los 2.800.000, ¿qué va a pasar con Abelardo de la Espriella si ganan el 31 de mayo usted y Paloma Valencia y el nombre del que lo llamó?
de la izquierda. Exactamente, bien. Eso está bien porque eso motiva una futura entrevista y una futura conversación. Juan Daniel Oviedo, gracias por esta entrevista generosa de su parte, hablando sobre todos los temas que le interesan a los colombianos y sobre esta campaña, que es una campaña dura, difícil. Una campaña difícil, pero yo creo que todas las campañas en Colombia son difíciles, pero tal vez como el nivel de injerencia que ha tenido el gobierno actual sobre lo que es esta campaña, eso sí, nunca antes se había visto, ni siquiera cuando existía la reelección. Entonces, ¿usted cree en los resultados de estas elecciones? Así, obvio. Sí. Yo sí estoy confiado en la organización electoral. He sido sujeto de escrutinio de la autoridad electoral del Consejo Nacional Electoral y he sentido fallos en derecho. Entonces, yo venir acá a poner en duda, no. La organización electoral la conozco de primera mano porque como director del DANE, con esa controversia que se generó con Alex Vega sobre la población en Colombia, conocí de fondo todo, y es un tema que tristemente pues el presidente ha querido meter el humo del fraude, pero en ese sí no le ha ido tan bien, nadie le ha creído. Si usted pudiera hoy decirle algo a Gustavo Petro, ¿qué le diría? Como colombiano, pero también como candidato a la vicepresidencia. Pues, como llevarlo, lo invitaría a hacer lo que me hizo mi psicóloga, a que leyera ese texto de 4 páginas de Fracasar al triunfar de Sigmund Freud. Vamos a ver si pasa, pero usted sabe que tenemos siempre un compromiso. Si sigue para la segunda vuelta, acá nos vemos para Recap Blue. Eso, chévere, bienvenido nuevamente. Gracias Juan Daniel. Muchas gracias y muy contento de haber estado en los micrófonos de Blue Radio y en